Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Cámara Chilena del Libro y MOL Coreano, le damos la bienvenida al conversatorio Hola Coreana a través de la literatura en Chile. A continuación, dejo con ustedes a Nicolás Braesas, a Anaí Cortés y a Astrid Velasco, quien moderará este conversatorio. Astrid, bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias por el apoyo de ProLibro para la literatura en Chile. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy. Bienvenido, Nicolás. Nicolás es editor y traductor y fundador de la editorial Huarán, Argentina. Actualmente está trayendo su literatura a Chile por medio de Two Fountains y distribuido por molcoreano.cl. Una frase de Nicolás es: la literatura es una ventana al país que muestra otras facetas de su sociedad, de su cultura, que vale la pena conocer. Y es lo que actualmente está haciendo la editorial Huarán con la literatura coreana en Chile. Y también le doy la bienvenida a Anaí Cortés, que es periodista especializada en entretenimiento surcoreano. Ella es fundadora de Unipop y es un fantástico medio digital dirigido a los fans de K-pop. Series, películas coreanas, lifestyle y mucho más. Así que bienvenidos a los chicos. Estamos esperando a nuestra siguiente invitada, que es Mónica Crowley. También es editora y escritora. Así que vamos a comenzar. Nicolás. Hola, mucho gusto. Saludos a todos y a todas. Anaí. Hola, mucho gusto. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes, con Nicolás, que es un gran autor, contigo también, así que espero que sea súper entretenido este conversatorio. Y así va a ser. Los espectadores pueden hacernos libremente cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan acerca del tema, de la cultura coreana. Aprovechen a nuestros invitados el día de hoy. Estamos abiertos a responder sus consultas y sus dudas. En vista de que el título de este conversatorio es La ola coreana a través de la literatura en Chile, queremos comenzar con una pregunta que unifica a varias culturas bastante mencionadas en el continente asiático. A principios del siglo XX, Nicolás nos comentó una vez que las tres literaturas estaban muy relacionadas. Digo tres, refiriéndome a China, a Corea y a Japón, ¿correcto? Quería iniciar con una pregunta bien interesante y sé que muchos nos la hemos hecho, los que nos hemos interesado en la cultura asiática, y es la siguiente. Surge una pregunta interesante a nivel cultural y literario. ¿Qué diferencias han observado ustedes entre Corea, Japón y China? Nicolás, ¿puede empezar? Bien, como habías dicho, hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, las literaturas estaban mucho más relacionadas. China era como el faro cultural de la zona y siempre se tomaba como modelo. En cambio, en el siglo XX, con la entrada, por así decirlo, de la modernización, de la occidentalización, hubo cambios muy bruscos en lo que fue lo estético. Y debido a lo turbulento que fue el siglo XX coreano, dictaduras, crisis económicas, colonialismo, los artistas tomaron una vía más por lo que sería el realismo, un realismo muy politizado y muy a la coreana, que lo diferenció bastante de lo que sucedía en China y de lo que sucedía en Japón. Todo eso fue el siglo XX coreano. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Interesante. ¿Y Anaí qué nos puede dar sobre su opinión? Sí, bueno, como tú comentabas al inicio, Astrid, yo estoy más ligada a lo que es la ola coreana, más en entretenimiento, la actualidad. Y tomando un punto un poco distinto a lo que hablaba Nicolás, es que, bueno, existe este tema de las jerarquías, donde si bien todos tienen como el mismo objetivo, claro, de poder formar un tipo de sistema de personas donde todas tengan su jerarquía a través de distintas, no sé, posiciones laborales, familiares, ¿cierto?
sí hay una gran diferencia en el trato. Por ejemplo, en Japón hay muchísimas formas de referirse a ciertas personas, en Corea del Sur también, entonces yo creo que esa también es una de las grandes diferencias que podemos notar en estos países asiáticos, y yo creo que hablando ya netamente de la ola coreana de entretenimiento, es como cada país ha hecho el entretenimiento parte de su cultura. En Corea del Sur han hecho un gran trabajo desde de los años 90. Han tratado ellos de estar demostrando cuál es su cultura a través del entretenimiento, la música, la televisión, algo muy distinto que pasa con China, que sabemos que por todo este tema político no salen muchas cosas hacia el mundo, y Japón es algo parecido, el entretenimiento es algo súper parecido, pero en Corea del Sur podemos ver que ahora está totalmente globalizado, pero Japón no se está quedando atrás porque recientemente Miyavi, un gran exponente del J-Rock, está haciendo una colaboración con un artista de K-pop muy popular que es Can Daniel, entonces ahí estamos viendo que existen muchas diferencias, pero se están uniendo de a poco. Genial, me gustó mucho la complementación que hicieron las dos respuestas de ustedes. Me están diciendo en el chat, me están consultando primero. Yo tengo una consulta. A partir de la traducción de los libros del coreano al español en Latinoamérica, aparte de las becas que otorga Corea, tengo entendido que uno debe saber coreano, pero ¿hay alguna beca para aprender coreano y así traducir por otra parte de Corea? ¿Se entendió? Sí, sí. Antes, en el pasado, cuando recién comenzaba toda esta movida de la traducción, sí, pero ahora la verdad es que para que te den becas de traducción, necesitas un nivel mínimo de Topic 4. Vieron que el Topic tiene 6 niveles. Como que ya el coreano tiene que ser alto para que te tomen como en los institutos de traducción coreano como becario. Correcto. Muchas gracias, Nicolás. Otra consulta es si podemos mencionar que la literatura es parte de la ola coreana, Hallyu. Esa es una pregunta súper interesante porque desde el gobierno coreano intentan instalar que la literatura sea parte de la Hallyu. Eso tal vez Anaí tenga opiniones distintas porque ella está mucho más metida en este tema, probablemente sepa muchísimo más que yo. Para mí, la literatura tiene todo un aspecto cultural mucho más lento que las industrias culturales, que lo que es el cine, que lo que es la tele, la música, y hay una inversión por parte del gobierno coreano en todas esas industrias que tal vez la literatura, no voy a decir la palabra comercial porque no tiene nada que ver eso, sino que tiene otro tipo de desarrollos. Para mí, podría ser una puerta de entrada a la Hallyu, a la literatura coreana, pero no sabría decir si sería parte de la Hallyu. Sí, ¿Qué nos yo puede creo, decir Anaí? Y sí, Anaí, tomando, por favor, para aclarar el punto, para las personas que estén ingresando por primera vez, estén con su curiosidad a flor de piel, ¿qué es el sí, Hallyu? el Hallyu es toda esta movida que partió en los años 90 con uno de los grandes mundiales de fútbol en el 97. Todo parte porque Corea del Sur estaba en una crisis financiera bien profunda en esos años y dijeron, ¿dónde podemos invertir dinero para que también haya trabajo, pero también la gente se divierte y pueda descansar un poco de todos los problemas que hay? ¿Qué pasó? Que tomaron en cuenta que la música y las series de televisión empezaron a ser lucrativas, le gustó mucho a la gente y es por eso que el término ola coreana proviene de esos años y como decía Nicolás, no se toma mucho en consideración la literatura porque creo que falta trabajarla mucho, pero sí la música y las series coreanas están parte de este Hallyu, que es algo que destaca por sobre todo. Tú le dices a alguien, me gusta el K-pop actualmente, y esa persona al tiro la relaciona, por ejemplo, con BTS, o las series coreanas con Boys Over Flowers, que también llegó acá a Chile. Entonces, así como en un modo súper general, son las series, la música coreana que le da toda esta característica a la cultura del entretenimiento surcoreano. Muchas gracias, Anaí. Bueno, por ahora no tenemos otra consulta, pero anímense a seguir consultando. Nos encanta que nos sigan y que nos escriban.
Dice exactamente por qué series, música, cantantes, K-Beauty está muy potenciado, no así la literatura, nos dicen también por allí, nos comentan. Sí, el tema con la literatura es que requiere de un trabajo intenso por parte de editores, distribuidores, traductores, que de hecho faltan muchos, hay muy poquitos traductores de coreano a español, de hecho se pueden contar con los dedos de las manos. Si ustedes ven, por ejemplo, los libros de Hwarang, son siempre los mismos 3 nombres, y casi siempre en el pasado eran coreanos que tenían el español como segunda lengua, y recién ahora, por estos estímulos económicos de Corea, que da becas, pasantías en su país, están empezando a formar, bueno, hispanohablantes como traductores profesionales de coreano, ya no bilingües que se dedican a la traducción. Sí. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Bueno, aclarado el punto sobre por qué no hay tanta literatura y sí hay más hallyu, más tendencias de otro tipo de arte coreana y de su cultura propiamente, vamos a pasar al siguiente punto y es también muy interesante de qué se trata esta ola coreana y a qué se debe o qué aspectos la inician. Creo que ya está un poco respondida entendiendo el hallyu, pero pueden haber otros aspectos que se nos hayan escapado. ¿Qué opina Nicolás? Yo no sé si entrarlo en la hallyu como había hecho antes, pero el inicio de la literatura, digamos, internacionalizada, se dio en el 2016 por un premio de traducción a Han Gang, que es como la escritora más importante viva de coreano en el momento, por La Vegetariana. Ganó el premio de traducción más importante en Inglaterra, y ahí como que empezó una era de oro de la traducción coreana, como que ella le abrió la puerta a muchos otros escritores para que empiecen a ser leídos y traducidos. Antes de ella era muy poco, de hecho los primeros libros al español se tradujeron a fines del siglo XX, no tienen ni 40 años en lo que es el mundo hispanohablante de la literatura. Y hubo un proceso bastante acelerado, que recién estamos en 2021, unos 6, 5 años, es muy poquito. Así es. Y Anaí, ¿qué nos puede contar? Sí, bueno, quisiera hacer una pequeña corrección. Dije que el mundial había sido en el 97, fue en el 2002, ahí donde fue el gran boom de la música, porque se hicieron muchos proyectos para justamente aprovechar este gran Copa Mundial y dar a conocer sus artistas. Pero como les comentaba, todo nació en el 90. En el 97 se fundó la agencia de entretenimiento más conocida, yo creo, actualmente, SM Entertainment, y junto a ella fue el grupo de chicos Hot. Y ligándolo un poco a lo que pasa con Japón, muchas de las personas que entran y son nuevas en el fandom del K-pop, de la ola coreana o el Hallyu, creen que todo partió como la onda del boy band, ¿cierto?, en Corea del Sur, pero hay muchos otros que dicen que esto partió en los años 70 en Japón. Entonces hay varios aspectos del Hallyu que estamos viviendo ahora, pero que no necesariamente partieron en Corea del Sur. Sí, en Japón, por ejemplo, con la agencia de Yonis, que ellos hasta hay como una pequeña rivalidad entre los fans del J-pop o el K-pop, cuál es el gesto, el popular gesto, de dónde proviene. Entonces yo creo que la ola coreana sí es muy popular ahora por el K-pop, por las series, pero también ha tomado características de otras culturas de entretenimiento y las ha hecho parte y obviamente las ha trabajado muy bien, las ha desarrollado muy bien. Y como decía Nicolás, el Ministerio de Cultura o los gobiernos que están de turno han invertido dinero en estas áreas. Así que yo lo encuentro fabuloso. Y espero también que la literatura pronto sea como parte del Hallyu Wave y también reciba la importancia porque es un trabajo maravilloso. Así es. Entonces podemos concluir que la ola coreana es un fenómeno que se ha estado viendo desde hace unos 10 años, pero se ha estado potenciando desde los últimos 5 años en Latinoamérica, podríamos decir así, ¿cierto? ¿Qué dice Nicolás? ¿Podrías repetir la pregunta, que se escuchó cortadito?
que la ola coreana ha sido un fenómeno que se ha visto desde los últimos 10 años, sin embargo ha venido potenciándose los últimos 5 años en Latinoamérica. ¿Podríamos decirlo así, correcto? Sí, sí, es como que primero siempre todo esto pasa por, digamos, Estados Unidos, Europa Occidental, y a Latinoamérica llega, bueno, un poquito más tarde. Y se dio la masividad, más que nada por BTS, es una realidad, es como que el K-pop realmente es la gran ventana a todo lo coreano. Por Parasite, yo creo, el Oscar a esa película fue como realmente que todo el mundo se ponga, che, ¿qué está pasando con el cine coreano? A pesar de que la tradición del cine coreano ya venía con muchos premios desde Old Boy. Pero bueno, es interesante porque lo que nos corresponde acá es la literatura, cómo Corea llega, digamos, a todo nuestro imaginario por la cultura popular. Qué sé yo, nosotros pensamos en Rusia, en Francia, y pensamos tal vez en la alta cultura, el ballet, ciertos autores clásicos eternos como Balzac, pero es interesante que Corea llega por lo popular. Así es. Y Anaí, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre, conclusivamente, la ola coreana? ¿A qué se debe? ¿Qué nos trae? ¿Qué podemos esperar de ella en los próximos años? En realidad se puede esperar de todo. Sí, la ola coreana que promete siempre tenernos ahí expectantes de cosas innovadoras, música, grupos, cómo comunicar el entretenimiento también es muy importante en la ola coreana, y si bien quizás en la literatura todavía no se ve reflejada ser parte de la ola coreana en sí, sí te puedo afirmar que actualmente hay muchos fans que son, les encanta mucho lo que es el webtoon, el manga, y también ahí implica obviamente una lectura un poco más pasajera, un poco más simple, pero yo creo que ese es el punto de partida, hay muchos fans y de a poquito nos podemos ir incorporando con la literatura de alguna u otra forma. Totalmente. ¿Y qué similitudes, chicos, tienen a nivel cultural Chile y Corea? ¿Qué creen ustedes? En base a ello, a nivel literario también, cómo ambas partes se complementan. ¿Qué nos puede comentar Nicolás? Bueno, yo no soy experto en literatura chilena, así que si me quieren corregir, me corrigen, pero creo que la tradición de literaria coreana tiene mucho más que ver, digamos, con Estados Unidos y con Rusia. Nosotros como que tenemos una relación más, cuando digo nosotros digo Latinoamérica, de exotismo, de buscar la novedad, en qué está pasando, y capaz que viene eso como de la otredad, ¿no? ¿De qué nos presenta de nuevo esta nueva globalización, esta nueva literatura mundial que recién ahora estamos teniendo acceso? Voy a hacer un paréntesis para presentar a nuestra tercera invitada, Mónica Crowley. Tuvo unos percances técnicos, pero ya está con nosotros. Ella es narradora y dramaturga chilena y tiene una sección en su editorial Noctámbula, una sección dedicada a la literatura oriental. Así que bienvenida, Mónica. Muchas gracias y mil disculpas, no lograba dar con el link adecuado. No te preocupes, Mónica. Aquí estamos todavía. Estábamos en la pregunta con Anaí, si nos puedes apoyar sobre qué similitudes tienen a nivel cultural Chile y Corea y cómo ambas se complementan a través de la literatura. Yo creo que, bueno, una de las similitudes que ambos países, o bueno, Latinoamérica en general con Asia, con Corea del Sur, han pasado etapas políticas, sociales muy duras, que se han visto reflejadas a través, como decía Nicolás, en la literatura, ¿cierto? También en sus series, en las películas, siempre se está recordando un poco el pasado, lo vemos mucho también en los K-dramas, rememoran mucho lo que es no sé, los conflictos políticos que hubo en ese momento, que ahora actualmente se están hablando más que antes. Y siento que eso también se refleja mucho en su cultura, en querer demostrar que en un momento determinado de nuestra civilización, de nuestro país, estuvo súper mal económicamente, socialmente, pero miren, nosotros ahora culturalmente, en entretenimiento, a través del entretenimiento, eh, estamos súper bien, somos del primer mundo, entonces siento que eh, tenemos esa similitud de que ambos países, Chile y Corea del Sur, hemos pasado momentos súper duros, pero
a través de cómo lo estamos demostrando, literatura, película, música, existen grandes exponentes, así que creo que esa es una de las grandes similitudes. Muchas gracias, Anaí. Y Mónica, ¿qué nos puede decir acerca de este tema de las similitudes entre Chile y Corea y cómo se pueden complementar estas a nivel de literario? Sí, lo que dice Anaí es muy semejante a lo que yo pienso. La segunda etapa del siglo XX fue bien convulsionada sociopolíticamente en ambos países, de manera diferente, pero sobre el mismo eje, que era la guerra contra el comunismo. Y en ese sentido, tanto Chile como Corea son experimentos de neoliberalismo con distinto grado de éxito. En ese sentido, somos países con una cultura competitiva, exige mucho a cada individuo y pone mucha presión, tanto en los éxitos personales como, como en el cómo se debe ser vista una persona, cómo debe verse. Y el parámetro de belleza no corresponde en ninguno de los dos casos al fenotipo local. En ese sentido, ambos somos un poco patitos feos, encuentro yo. Países que no han sido los más atractivos de la zona, en Chile, del mundo, por mucho tiempo, y ahora recientemente son lugares atractivos que salen a mostrarse, como decían ahí, o sea, mírenme, mírenme a mí. ¿Y qué pasa con la literatura? Bueno, la literatura da cuenta de esto, sigue habiendo eco, aunque no sea el tema principal. Por ejemplo, en Chile no se sigue escribiendo todos los días del golpe, pero el golpe está detrás en las narraciones. Es algo que existió y condicionó cómo se conformaron estos personajes. Toda la situación política coreana se vive, aunque no tengas un personaje que, no sé, tengo un familiar en Corea del Norte, sí está esa tensión permanentemente. Y bueno, voy a usar un ejemplo del cine que es como más fácil y hemos visto más. Bueno, Parasite fue una película que fue un éxito a nivel mundial, pero al menos los chilenos cuando veíamos Parasite decíamos, esto es igual acá. Y pocos meses después tuvimos un estallido social donde las imágenes de Parasite eran un correlato perfecto al origen del estallido social. Entonces, creo que estos crecimientos económicos acompañados de cierto desamparo social nos unen bastante. Eso. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, un poco relacionado con lo que decía Mónica sobre que la historia siempre va a estar detrás, aunque no se escriba directamente de eso en el presente, siempre va a estar allí de alguna u otra manera, ¿no? Y una espectadora nos dice, María Fernanda Llanos, nos dice, no sé si es correcto, pero me da la impresión que la mayor parte de las traducciones al español son de obras escritas por mujeres con temáticas feministas. ¿Creen que eso se debe al estímulo que se da desde Corea? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos puede comentar Nicolás? Yo creo que a nivel estadístico es mínimo lo que hay escritos mujeres feministas coreanas. Sí que en los últimos años se dio, pero si vemos todo el catálogo, por ejemplo, Verbum, que debe ser la editorial hispanohablante que más tradujo más de 70 obras. Del coreano al español no tiene, habrá 2 mujeres en todo el catálogo. En Hwarang, que bueno, habrá, sí, de 8 títulos, solo 2. Y capaz que es por esta obra, aquí, Kim, nacida en 1982, que se puede dar esa idea o la vegetariana. Lo que sí se dio es que justo las 2 obras de cabecera por el que todo el mundo reconoce a Corea fueron por mujeres y feministas. Pero a nivel estadístico creo que son todavía muy poquitas. Muchas gracias, Nicolás. Mónica, ¿tiene algo que aportar? Encuentro súper precisa la descripción de Nicolás, que hay una percepción por la visibilidad que tuvieron estos 2 títulos, porque son, o sea, sobre todo La vegetariana es una tremenda novela, y Kim nacía en 1982,
Yo creo que es una buena novela para leer en este momento. No sé si literariamente la pondría al lado de La Vegetariana, diría hoy que no, pero también es una novela que hace muchísimo eco, no solo con Chile y la biografía y todo lo demás, sino que sale en un momento donde el movimiento feminista está súper consolidado, y no olvidemos que la industria editorial es una industria y se rige por el marketing. Entonces, en estos momentos tienes una buena novela que funciona como buen producto, entonces la empuja y le va súper bien y es mucho más visible. Eh, pero efectivamente la escritura de mujeres, y no solo en Corea, también acá, históricamente es menor. Uno revisa los catálogos, estamos en minoría. Eso no significa que no haya escritoras, es que no llegaron a la etapa de publicación y luego circulación, y en este caso de Corea, publicación, circulación, exportación y traducción, que es un camino largo y caro. Pero Y sí, los Anaí, caballitos de batalla son dos mujeres. las mujeres, somos las mujeres. Y Anaí, desde el punto de vista de K-pop, de fanáticos de K-dramas, ¿qué percibes tú en cuanto a lo que consulta María Fernanda Yo sobre creo el tema del feminismo? netamente te puedo decir que estamos al debe, tomando en cuenta las producciones, los directores, gente que trabaja tras bambalinas, estamos al debe con mujeres. No hay mucho que decir al respecto de eso, pero yo creo que es un tema general en la industria del entretenimiento en todas partes. Y qué bueno también que existen este tipo de movimientos, o como decía Mónica, que el marketing también mueve mucho, y qué bueno que también se esté aprovechando eso para poder incluir a mujeres dentro de esta industria que es gigante. Sí, puedo decirte también que actualmente hay muchas series, hay películas también que son, no sé si con temática feminista, porque eso también genera un poco de rechazo, lamentablemente, pero sí te puedo decir que existe este tipo de temática que muestra más las historias de mujeres no solamente que quizás están en una posición más vulnerable, sino que en una posición un poco más empoderada. Entonces creo que de a poco vamos avanzando. Sabemos que las culturas son totalmente distintas, latinoamericana, asiática, pero vamos en buen camino. Así que tampoco todo es malo, ni tampoco tiene que serlo. Así que esa sería como mi opinión respecto a eso. Gracias, Anaí. ¿Cómo creen ustedes, chicos, que logra esta ola coreana unir a ambas culturas, la de Latinoamérica, Asia, y cómo impacta la sociedad a nivel literario? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedes comenzar, Nicolás? Bueno, al menos desde Juarán, el objetivo editorial que tenemos es crear vínculos directos con Corea. La idea no es que se traduzca algo al inglés, que sea un éxito en Estados Unidos o en Europa, y como lo tradujeron ellos, lo trabajamos nosotros, sino armar nuestro propio canon literario. Pasa algo muy interesante. Yo divido la etapa de traducción de literatura coreana en dos momentos. El momento actual, que son traductores latinos, españoles, que deciden qué obras traducir, y las primeras obras que las traducían coreanos que sabían español. En ese momento, ellos traducían lo que pensaban que era mejor para nosotros, o lo que podía llegar a resultarnos interesante, que eran casi todas obras sobre la colonización japonesa, la guerra de Corea, y ahora, cuando vemos los catálogos, es mucho, mucho más diverso, y creo que eso es lo rico de la traducción, que sea un intercambio real y que cada cultura, cada país receptor pueda armarse sus propios cánones, sus propios corpus de obras. Un Total, corpus latino sobre literatura coreana. totalmente, así como lo hace Juarán en la actualidad. Y Anaí, ¿qué nos puedes comentar? Sí, yo creo que la forma en que nos podemos estar uniendo a través de la ola coreana es lo que decíamos al principio. Corea del Sur ha invertido mucho dinero en tratar de masificar su cultura del entretenimiento. Existen muchos programas, muchas becas. Actualmente hay programas donde a las personas, que no importa de qué idioma están hablando, desde qué país se originan ellos, se puede tratar de trabajar en la industria del entretenimiento, sea con algún video, enviarlo en alguna competencia. Hay muchas formas donde Corea del Sur ha tratado de
unir también a todos los fans, como decías tú, Astrid, al principio. Entonces creo que actualmente Corea no está cerrada, todo lo contrario, está muy abierta a querer mostrar su cultura y también en querer compartirla. Así que yo creo que obviamente cómo nos unimos a través del entretenimiento y a través de esta gran inversión que está haciendo el gobierno actualmente. Perfecto, y la literatura siempre es una ventana abierta para conocer cualquier cultura, como decía Nicolás. Mónica, ¿qué nos puedes comentar tú, por favor? Estaba pensando en otros tipos de puentes que hemos establecido, como, por ejemplo, para mí el primer embajador, lo comentaba el otro día, es la lengua, pero no solo la lengua como idioma, sino la lengua como el paladar. Y ahí ya empezamos a establecer un diálogo hace tiempo. De hecho, no sé, los primeros contactos que uno tiene con el Hangul es tratando de descifrar qué dibujito corresponde a cada letra en una carta. Entonces uno va a comer el bibimbap y se da cuenta de que ese palito significa tal cosa y va siguiendo ese hilo de interés eh, eh, que te lleva a la cultura, que te lleva al pop, que te lleva a la literatura, a la historia. eh, y por ahí creo que estamos generando un vínculo que nos encanta generar con todas las culturas. O sea, ¿cómo entraron palabras japonesas al castellano? Por la lengua de nuevo. Vamos a decir sushi, obvio, y todo lo demás. Entonces, creo que por ahí está entrando Corea y podríamos, perdón, que hay una moto afuera metiendo ruido, que hay que aprovechar esas instancias, porque nos gusta comer cosas ricas, nos gusta leer, podemos hacer convenios con restaurantes de pollo coreano y lectura, no sé, clubes de lectura en un No está restaurante. mal, hay muchos clubes de Que esta lectura es que una son muy buena café y a idea. la misma vez. Sí, y no sé, también están los cafés coreanos, tienen toda una cultura de café, y de repente uno dice, ¿cómo me acerco a otra cultura? Y se imagina libros de historia, tremendos lomos, y no, te puede acercar a otra cultura por la historia de sus ingredientes. No sé, todo esto del tomate y las papas cambiaron a Europa, salieron de América, ¿ya? ¿Cuál es la relación de América con la comida coreana? Tenemos una relación de hace tiempo, también de nuevo ahí los españoles metidos, pero pensaba que nuestro vínculo igual es súper antiguo, porque el picante viene de acá, ¿cierto? Entonces, en eso estaba pensando que entrar por ahí y no pensar en la cultura, como la alta cultura, sino que pensar en entrar de una manera entretenida, sabrosa, y después ir profundizando. De hecho, la editorial Huarán trajo hace pocos días su libro de cocina coreana, que lo vamos a empezar ya a distribuir por Mol Coreano. Así que Mónica tiene toda la razón. Todo entra por el paladar o por la vista, por todos los sentidos que tiene el ser humano. Y esta ola coreana se viene con todo. Y a través de la literatura queremos introducir todos los elementos que tengan que ver con la cultura coreana. Aquí se los muestro. Este es el libro de cocina coreana de Huarán y totalmente a color. Oye, qué sincrónico, no, esto no estaba preparado, esto sucedió. Así que Deberíamos juntarnos a comer para celebrar. lo tenemos, chicos. Tenemos un comentario de María Fernanda, de nuevo, que está súper activa. Gracias, María Fernanda, por ayudarnos acá. Dice, sé de muchos autores latinoamericanos traducidos al coreano, no así de coreanos en Latinoamérica. ¿Por qué piensan que esto pasa? ¿A qué se debe que haya mucho allá de acá y no viceversa? ¿Se debe a todo el interés o desinterés? ¿Qué piensan ustedes? Nicolás, ¿puedes empezar tú, por favor?
Sí, bueno, yo creo básicamente porque el español es una potencia literaria. El siglo XX en Latinoamérica fue muy bueno el nivel literario. No paramos de sacar gigantes, Borges, Neruda, bueno, después más en el siglo XXI, Bolaño en Chile, como que son pesos pesados de la literatura mundial. Y el coreano es una lengua menor en el concierto, esa es la verdad de la lengua. Solo lo eran 40 millones de personas, y por las características históricas de lo que fue el siglo XX coreano, que fue bastante trágico, muchísima pobreza. Antes de los 50, Corea era está entre los países más pobres del mundo. Y digamos, en ese milagro de Han, que de repente se transformó en primer mundo, fue como todo muy violento y muy rápido, y recién ahí pudiera empezar a darse a conocer literariamente. Y volviendo a lo que hablábamos antes, conseguir traductores de coreano no es fácil. En cambio, bueno, el español, que es la primera lengua o la segunda lengua más importante del mundo. O sea, estamos en el top 3. Así que yo creo que se debe a eso. Totalmente, Yo totalmente. creo que de nativos somos la segunda después del chino, y sumando segunda lengua, ahí bajamos porque el inglés nos gana. Pero tenemos más de 400 millones de personas que hablan castellano. Es un mercado en términos de territorio súper grande. O sea, los países latinoamericanos son muy grandes en territorio. Entonces, si tú pintas el mapa, hay muchos, muchos lugares donde tú puedes llegar con español. Entonces, y sí, Nicolás lo dijo muy bien, Latinoamérica hizo la literatura en español durante el siglo XX, sin desmerecer España, pero Latinoamérica es muy, muy relevante. Entonces, en un catálogo de literatura contemporánea hay latinos, obvio, tienen que haber latinos, o si no, no tienes tu catálogo completo. Y como el español es un idioma como de los clásicos centroeuropeos, o lo incluye sí o sí. Entonces, es más una consecuencia natural, geopolítica, que un mérito de cada uno de nuestros países esforzándose por llegar a Corea. Sí, estamos en dos extremos, ubicados en dos extremos distintos del globo terráqueo. Acá está Corea, acá está Chile, en este caso, al ladito Argentina. Así Tenemos que, los horarios al revés. sí, No sabemos pero a qué hora tener reuniones. tenemos muy buenas noticias para esta consulta porque ya estamos acá súper activados como elcoreano.cl en Chile, Student Contents también pronto como editorial, Huarán también. Entonces estamos trabajando en ello para poder difundir más, abarcar más todo de la literatura coreana y cualquier tema que queramos dar a conocer de Corea. Tenemos otra pregunta para Nicolás. Nos dice Javier, quería consultar, ¿qué fue lo que les motivó a Huarán Editorial a la traducción de los libros de su catálogo? He estado muy interesado en ello. Bueno, lo lindo de ser una editorial independiente es que tenemos total libertad de hablar del catálogo, así que el gusto personal fue lo primero, lo que pensamos que podía funcionar en la región, y bueno, un equilibrio entre el gusto personal y lo que podría ser una linda entrada a Corea. El objetivo de Hwarang era un poquito irnos de la idea de guerra de Corea, guerra de Corea, guerra de Corea, y mostrar que es mucho más que eso, que es mucho más que el conflicto entre el norte y el sur, y dar como una imagen fresca de lo que está pasando hoy en día, que sea como, ¿cómo vi hoy Corea? ¿Qué es lo que está pasando en la estética coreana actual? Así que la idea de la novedad es como prioritaria en la selección del catálogo. Tal vez deberíamos centrarnos más en lo clásico en algún momento, pero por ahora nos interesa lo contemporáneo. Gracias, Nicolás. Bueno, ya tenemos 3 minutitos, así que podríamos comentar sobre qué está pasando a nivel literario en Corea, qué autores coreanos podemos resaltar para poder animar a nuestros espectadores a leer la literatura coreana. Nicolás. Bueno, a mí hay una autora que me encanta, que lamentablemente está traducida en España, pero todavía no acá, Kim Eran, que ella tiene un libro de cuentos hermoso que se llama El Corre, Papá Corre, que es sobre la ausencia, todos los cuentos lo que tienen en común es la ausencia del padre en las familias, que es una
sociedad tan confuciana y patriarcal como la coreana, la ausencia del padre es algo tremendo, y ella en vez de tomarlo por el lado trágico, lo toma como algo divertido. Y es como cómo estas familias modernas se reconstituyen con la ausencia, digamos, del centro que sería el padre. Es una autora que recomiendo mucho y bueno, también tiene que ver, por algo estamos hablando acá, Argentina, Chile, el gran problema es también de la traducción, después es la distribución. Capaz que a mí me encanta ese libro, no existe el ebook, me tuve que gastar una fortuna en correo para traérmelo, pero bueno, estos eventos, estos conversatorios sirven para, bueno, acercarnos un poquito más, no solamente Corea, Latinoamérica, sino también entre países latinoamericanos, que a pesar de ser vecinos, a veces tal vez no hay tanto diálogo institucional. Gracias, Nicolás. En pocos Y casos Anaí, está ¿qué como cierran? mediado. Perdón, el diálogo durante mucho tiempo entre los países latinoamericanos estuvo casi mediado por España, como que los autores tenían que llegar a España y después volver a América por el canal español. Y es súper interesante pensar una colaboración latinoamericana de cara a, vuelvo a decirlo, son países muy grandes, entonces la distribución es súper cara. No sé, tú mandas algo al norte de Chile y atravesaste la mitad de Europa en distancia. Y eso tiene un costo en transporte. Entonces, llegar y distribuir lo que ustedes están haciendo ahora no es trivial. Es importante en ese aspecto. No es como, hoy te lo mando. Aparte, los países de unas formas raras, no están, no sé, España es como cuadradito, está todo a un máximo de distancia. Acá no. Con respecto a las recomendaciones, yo no hablo coreano, entonces solo leo lo que llega ya filtrado, validado y exportado. Entonces, al margen de la vegetariana, podría recomendar otro título de la misma autora, que es Blanco, un libro cortito, altamente poético, hermoso. Lo sacó Rata, entonces traerlo para acá sale carísimo. Lo tengo escaneado. No debía haber dicho eso. Pero es un libro corto, bellísimo, 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 como poesía visual, en términos de... Busca Libre, sí, pero Busca Libre te trae el libro para el 2024. Contestando lo que... Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Eso. Quería decirle a Anaí si nos puede dar como un cierre en cuanto a su profesión, su especialidad del entretenimiento surcoreano. Como nuestros televidentes están muy interesados, me imagino que mayormente en este tema, quería como que nos des un cierre y que los anime a leer la literatura coreana para que puedan aprender más de su cultura, porque realmente es importante para poder entender más toda esta ola. Sí, esta ola coreana se viene con todo acá en Latinoamérica. Como decían los chicos también, no hace mucho tiempo llegó acá a Latinoamérica por lo menos, así que aprovechémosla. Hay mucha música, mucha cultura, hay muchas películas. Para los que les encantó Parasite, el director lanzó una novela gráfica, el storyboard de la película, así que a ustedes también, si les encanta ver cómo se realizó la película, o también saber un poco más allá del libreto, ¿cierto? Siempre hay otras cosas que a lo mejor no se leen en la película, no se ven. Se las recomiendo, búsquenla, no está traducida al español todavía, está en inglés. Pero se te va un poco el audio, como a toquecitos se te va un poco el audio. Sí, entonces yo les recomiendo esa, que es una de una lectura un poco más fácil, es un storyboard, entonces si a ustedes les encantó Parasite, son más de las películas, series, pueden partir por esa recomendación, aparte que los chicos también dieron las de ellos, y nada, seguir atento a esta movida de la ola coreana que se viene con todo. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Anaí, muchas gracias, Mónica, por acompañarnos, por su valioso apoyo para que este evento fuese posible. Y también invitamos a todos los que siguen conectados para el próximo miércoles. Vamos a estar presentando el libro de Huiting, Palabras Intraducibles al Español. Así que no se lo pierdan, tienen que acompañarnos. Y bueno, terminamos por el día de hoy. Así que nos despedimos.
Muchas gracias, Astrid, muchas gracias, Nicolás, Anaí y Mónica, y muchas gracias, por supuesto, a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Los dejamos invitados a visitar el marketplace del libro, www.prolibro.cl, donde está la tienda Mall Coreano, y podrán encontrar todos los libros de los cuales se habló hoy día, y además visitar las más de 65 tiendas que hoy están activas las 24 horas del día con envío a todo Chile. ¿Ya? Así que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien, adiós.